Muy buen día amigos, a continuación vamos a tratar este tema de Antecámara 20, teoría y práctica del astral. Iniciaremos recordando un poco la clase anterior en la cual hemos tratado el tema de la concentración, que tiene un fuerte vínculo con la clase de hoy día. Como habíamos visto, la concentración es una técnica que permite entrenar o preparar a nuestra propia mente para que esté fija en un solo objetivo o en una sola cosa. También habíamos visto que la concentración es una fase de la atención consciente que nos permite, por ejemplo, ir a nuestro mundo interno y empezar a descubrir, visualizar cómo se procesan determinados defectos, agregados psicológicos en cada uno de nuestros centros. Por lo cual, la atención consciente se convierte en la base fundamental del conocimiento de sí mismos. También nos permite entrar en lo que se denomina el discernimiento, discernir más las cosas o descubrir. Por ejemplo, si nosotros vemos una persona del sexo opuesto y surge en nuestra mente un pensamiento morboso, nosotros podríamos por lo menos habernos dado cuenta que existe esa parte negativa dentro de nosotros. Ya habría ese discernimiento. También la concentración permite, a través de la atención consciente, de la imaginación, de la meditación, llegar a la síntesis de las cosas. Por ejemplo, la concentración. La concentración la podemos considerar como la síntesis. ¿Y cuál es su dualidad? La primera dualidad que tiene es la distracción. La distracción es cuando nuestra mente está dispersa, así como cuando nosotros estamos leyendo y viene una música, por ejemplo, la cual nos recuerda épocas pasadas y nos traslada en el tiempo, ya nos quitó de nuestro proceso de lectura. El otro polo es la paranoia, es decir, nuestra mente está fija en algo, pero ese algo normalmente es algo negativo, como por ejemplo la desconfianza, los recelos. Si nosotros lográramos progresar en esto de la concentración y el manejo o la graduación del sueño, es decir, de esas ganas de querer dormir del cuerpo físico, en un proceso de meditación, entonces lograremos dar inicio al movimiento en forma correcta de esos chakras que habíamos visto que son los sentidos del cuerpo astral. Por consiguiente, pasemos a ver qué es el cuerpo astral. El cuerpo astral es el cuerpo del alma del ser humano, es un vehículo de expresión que muy pocos seres humanos se dan el lujo de tenerlo. Es espléndido, lo usan los ángeles y los maestros de la logia blanca. Una primera cosa que necesitamos distinguir es que nosotros no tenemos ese cuerpo astral. Nosotros únicamente tenemos el cuerpo de deseos o cuerpo astral lunar. Es decir, es un vehículo, un rezago, es un espectro o como un fantasma de lo que otrora fue ese cuerpo astral. Y con ese cuerpo o harapos, digamos, vamos moviéndonos en el mundo de los sueños y dando rienda suelta a los deseos, a los yoes, en ese mundo de los sueños, en el cual normalmente hacemos todo lo que hemos hecho durante el día. Cuerpo astral es muy diferente, hay que crearlo. Y así como este cuerpo físico ha salido de la energía sexual, nosotros tenemos la semilla para poder crear ese cuerpo astral. Cuando nos menciona que es un cuerpo del alma, nosotros deberíamos recordar que el alma es un conjunto de energías. Ya habíamos visto que en el alma está la energía psíquica, la energía mental y la energía volitiva. Y básicamente el astral se relaciona con la energía psíquica o la energía de las emociones. Realmente son muy pocas personas las que tienen ese vehículo porque hay que crearlo a través de la transmutación sexual y de la muerte del ego. Por eso es que acá menciona que los ángeles y los maestros de la logia blanca sí lo tienen, porque son personas que lo han creado. Y ellos con su recto pensar, recto sentir y recto obrar
pues están dentro de ese espacio muy superior que se denomina astral solar. Continuemos con la segunda pregunta: ¿cómo comenzar a crear cuerpo astral? Necesitamos ahorrar energías para crear el segundo cuerpo psicológico o cuerpo astral, que así se le denomina. Si gastamos nuestras energías, la creación de un segundo cuerpo se hace algo más que imposible. Aquí estamos viendo la forma como nosotros podemos crear ese cuerpo astral solar. Para ello nos menciona que necesitamos ahorrar las energías. Y aquí cabe preguntarnos cómo perdemos las energías. Normalmente con las explosiones de nuestros egos, con las emociones inferiores. ¿Y qué es lo que inicia o causa esas emociones inferiores? Viene a ser esto de la autosimpatía. Viene a ser el principio mecánico de la autosimpatía. Es decir, que nosotros solamente nos importa a nosotros mismos, simpatizamos solamente con nosotros mismos, o buscamos todo para nosotros y nada para los demás, que se cumplan únicamente nuestros deseos. Y eso nos está llevando por ley de gravedad hacia los mundos inferiores. Preguntémonos ahora cómo dejaríamos de gastar o de derrochar esas energías. Bueno, en primera instancia lo más importante es la muerte del ego, porque si muere ese ego ya no puede gastar esa energía. Eso es fundamental. Pero como ese proceso todavía está un poco lejos de nosotros, debemos empezar a controlar al menos o manejar nuestras emociones. Habíamos visto que una primera práctica que nos han enseñado para poder manejar las emociones inferiores es relajando el centro intelectual y el centro motor instintivo sexual. Relajando esos dos centros, el centro emocional empieza también a relajarse. Y con esa relajación viene pues el manejo o el control de esas emociones inferiores. Otra práctica es la no identificación o la transformación de las impresiones, que son prácticas que poco a poco vamos a ir viendo, no solamente a lo largo de la antecámara, sino en primera cámara y en segunda cámara. Entonces, algo fundamental es empezar a dejar de derrochar nuestras energías con las emociones inferiores. Y empecemos con esta práctica de relajación de los centros inicialmente y la no identificación. La no identificación justamente implica la atención consciente. La atención consciente viene a ser el primer escalón del reino de los cielos. Y como nosotros vemos en este gráfico, tenemos la atención consciente, luego tenemos la autoobservación, el recuerdo de sí, la clave del sol y así sucesivamente. Ni bien nosotros logremos tener esa facultad de la atención, poco a poco se irán activando las otras facultades. Y todas esas facultades superiores están sobre la base del respeto a la energía sexual. Es decir, la energía sexual no solamente nos puede conferir los vehículos superiores del alma, sino también nos confiere las facultades. Por ello es la importancia de la transmutación sexual. Si nosotros tuviéramos esta atención consciente, nosotros, por ejemplo, nos podríamos desdoblar psicológicamente. Ese desdoblamiento psicológico es el desdoblamiento astral, que es lo que enseñaba el maestro. Y él solía decir, bueno, se enseña así porque la gente no entiende. Solamente es como un convencionalismo. En realidad lo que el maestro enseñaba es el desdoblamiento psicológico, que primero lo tenemos que hacer en este plano físico para que se pueda dar en el plano del mundo de los sueños. Y así podríamos poco a poco tener sueños lúcidos, luego experiencias astrales, y en un futuro, si es que se logra crear el cuerpo astral, solar, pues ahí sí se podría hablar de desdoblamiento astral. Esta atención consciente permite que nosotros nos desdoblemos, porque nosotros normalmente nos vemos como si fuéramos ángeles, pero nosotros, si lográramos desdoblarnos psicológicamente, veríamos ese diablillo que realmente somos. Y nos preguntaríamos, pues, ¿quién soy? ¿En qué me he convertido? ¿Qué es lo que soy realmente?
El reino de la tierra viene a ser el reino de los egos, como estamos viendo, el reino de nuestros agregados psicológicos o defectos. Y cada vez es mayor el desequilibrio. Y todo está basado en esto de la mente sensual, es decir, solamente basado en los 5 sentidos. Si nosotros vamos abriendo o rehabilitando las facultades que vemos en el gráfico en la parte superior, lograríamos abrir lo que se denomina la mente interior. Es decir, que ya nuestra mente empieza a funcionar con datos de la conciencia, aunque sean pequeñas cosas, pero que vienen de la conciencia. Entonces ya sería diferente. Empezaríamos a tener realmente ese desdoblamiento psicológico y aperturar poco a poco la autoobservación, el recuerdo de sí. Y vamos a ver también en las subsiguientes clases, por ejemplo, esto de la clave de sol, que viene a ser la integración de la autoobservación con el recuerdo de sí y la imaginación. Pues todas estas facultades, si nosotros lográramos integrarlas, por ejemplo, en una meditación, si nosotros nos proponemos investigar sobre algo, algún objeto en particular, entonces, como vemos, empieza desde la concentración. Nosotros podríamos tener en la imaginación concentrados el objeto de estudio. Si, por ejemplo, vamos a estudiar una rosa, la flor, la rosa, la tenemos en la pantalla de la mente imaginada y llevamos nuestra concentración al máximo, ahí es donde se empiezan a desarrollar estos chakras o sentidos del cuerpo astral de manera correcta. Y poco a poco iríamos entrando en lo que se denomina el reino de los cielos. Reiteramos que el desdoblamiento psicológico es algo muy importante para el conocimiento de sí mismos y por consiguiente estamos dentro de la ley del espacio interior, porque estamos viendo cómo es que se procesa los yoes en nuestro interior. Vayamos ahora al tercer párrafo del día de hoy, en el cual cuestionamos cuáles son esos obstáculos para la creación del cuerpo astral. Y menciona, es necesario ahorrar las energías para crear un cuerpo psicológico donde depositar las emociones superiores. Las emociones inferiores son los obstáculos para la experiencia de lo real y el crecimiento del ser. Las emociones inferiores, como por ejemplo cuando nosotros peleamos, discutimos, estamos con la ira o preocupados, etc., viene a ser aquello que gasta o derrocha o despilfarra la energía psíquica. Y si nosotros gastamos esa energía psíquica o de las emociones, entonces nunca se podrá crear ese cuerpo astral. Por ello es necesario ahorrar esas energías para lograr crear ese cuerpo de tipo psicológico que se denomina cuerpo astral. Emociones superiores, por ejemplo, cuando alguien se apiada de otra persona o cuando alguien se apiada de sí mismo, ¿no? Por su propia alma, ahí hay emoción superior. En esto entra, por ejemplo, lo que es el deber parlok del ser, que figura ahí en el gráfico. Si nosotros tuviéramos deber parlok del ser, entonces entenderíamos, comprenderíamos de mejor manera a otras personas y ya comprenderíamos el daño que se le hace a la otra persona. Entonces así surgiría en nosotros el remordimiento y las ganas de cambiar. Y con ello vendría mayor y mayor equilibrio, cada vez más equilibrio dentro de nosotros. Por eso menciona el crecimiento del ser. Y de igual manera, con esto de la experiencia de lo real. La experiencia de lo real viene a ser cuando nosotros, por ejemplo, logramos ver la dualidad de algo y logramos entrar en la síntesis, en la verdad de algo, en la profunda verdad de algo. Es ahí donde tenemos esa experiencia de lo real. Y todo gracias a la concentración, a la atención consciente, que es el primer escalón. Como conclusión del día de hoy, mencionaremos que la atención consciente junto con la concentración ayudan a nuestra mente a observar nuestro mundo interno y a conocernos profundamente, y a que ese desdoblamiento psicológico o desdoblamiento astral, entre comillas, se realice en nosotros
y podamos descubrirnos a nosotros mismos, conocernos internamente. Como vemos, también la atención consciente es el primer escalón del reino de los cielos, al cual podemos acceder si es que empezamos a respetar nuestra energía sexual. Como vemos, también la energía sexual es la base fundamental para poder rehabilitar, crear o volver a crear las facultades que nosotros teníamos antes o los cuerpos solares. Y teniendo en cuenta esto de la energía sexual, la clase que viene justamente vamos a ver sobre los dos árboles, el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, que viene a ser el sexo, con su respectiva sombra, que es la fornicación, y el árbol de la vida, que viene a ser nuestro real ser, nuestro ser interior, con su sombra, que viene a ser el ego. Por consiguiente, nosotros con la energía sexual podemos cristalizar al Cristo interno o al diablo dentro de nosotros. Vamos a dejar como tarea esta base bíblica, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 21. Venerable Maestro Samael Aumbeor, y vamos a ir ahora a la práctica. En la primera parte vamos a relajar el cuerpo físico, la mente y las emociones. Luego seguiremos con el pranayama simple y haremos una práctica pequeña de concentración y vamos a utilizar el mantra Egipto o Faraón para ese desdoblamiento psicológico. Estos dos mantras en realidad no es que tengan un significado, sino vamos a la combinación de sonidos y sus efectos en nuestra parte física y anímica e incluso espiritual. Por ello es muy importante utilizar estos dos mantras, empezando con el mantra Egipto. Nosotros no tenemos esa capacidad de salir conscientemente de nuestro cuerpo físico y por ello necesitamos generar esa capacidad. La doctrina gnóstica menciona que si nosotros lográramos vocalizar, ya sea verbalmente o mentalmente, este mantra Egipto, 1 hora diaria, en el transcurso del tiempo, pues lograríamos salir en forma consciente de nuestro cuerpo físico, lo cual es un proceso natural que nosotros necesitamos darnos cuenta, porque nosotros normalmente salimos del cuerpo físico en forma inconsciente. Bien, pasemos a la práctica ahora. Bien, nos ubicamos en una posición cómoda, cerramos lentamente nuestras vistas y vamos a realizar 3 respiraciones lentas y profundas. En cada inhalación vamos a imaginar una luz de color azul muy brillante que ingresa a nuestro espacio interior. Esta luz tiene la cualidad de curar, de sanar, tanto al cuerpo físico y al cuerpo vital. También tiene la capacidad de relajarnos profundamente. Inhalamos. Retenemos y llevamos esta luz brillante, azul, a cada punto de nuestro organismo. Y soltamos. Bien, nuevamente inhalamos. Retenemos y llevamos a cada punto de nuestro cuerpo físico esta luz azul brillante. Y exhalamos, soltando, relajando cada parte de piel, músculos, huesos. Una vez más inhalamos. Retenemos. Y soltamos, relajando, distensionando cada parte de piel, músculos y huesos. Seguidamente llevemos toda nuestra atención hacia la respiración natural de nuestro cuerpo físico.
Seguidamente nos vamos a interiorizar aún más y más, llevando nuestra atención hacia nuestro ser, hacia nuestra conciencia. Y vamos a hacer una pequeña oración pidiendo a nuestro Real Ser, a nuestra Madre Divina, especialmente le pedimos que permita relajar nuestro cuerpo físico, la mente y las emociones. Hagámoslo. Bien, si viniera algún pensamiento, sentimiento o alguna imagen, simplemente la dejamos pasar sin identificarlo. Llevemos ahora la atención hacia la energía sexual, pidiendo permiso a nuestra Madre Divina para mover a la energía desde los órganos creadores hasta el cerebro y luego al corazón. Haremos unos cuantos pranayamas. En cada inhalación haremos el mantra Ham mentalmente. Inhalamos Ham. Bien, a continuación pasaremos a hacer el mantra del día de hoy. Realizaremos el mantra Egipto y dejaremos que junto con el mantra nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital se vaya adormeciendo, se vaya relajando cada vez más y más. Hagámoslo, inhalamos. Continuemos mentalmente.
Bien, suficiente. Vamos a finalizar el día de hoy agradeciendo a nuestra Madre Divina por la oportunidad del día de hoy. Bien, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.